Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo video más. El tema de hoy vamos a hablar exponentes y radicales. Bueno, tenemos normalmente un producto de números idénticos se escribe en notación exponencial, es decir, que un exponente refleja la repetición de una multiplicación del mismo número. Es decir, por ejemplo, tenemos 5 por 5 por 5, se escribe 5 al cubo, es decir, 5 elevado a la 3, porque hay 3 5. En general, esa es la siguiente definición. Tenemos aquí 3 ejemplos para demostrar lo que significa esto. Comenzamos. El ejemplo A. Tenemos que 1 medio elevado a la 5 es igual a 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. Es decir, tenemos la repetición de 1 medio 5 veces. Entonces tenemos 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues igual a 1. Y tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32. Entonces, 1 medio a la 5 es igual a 1,32. Este es el resultado. Tenemos lo siguiente. Menos 3 elevado a la cuarta. Es decir, tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Esto es igual a menos 3 a la 4. Es decir, que tenemos menos 3 por menos 3. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y menos por menos da más. Entonces el siguiente número tiene que ser positivo. Muy bien. Y la multiplicación de 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81. Y este es el resultado de este ejercicio. Y tenemos por último un ejercicio parecido al de arriba, pero si podemos ver aquí, el exponente solo agarra el número 3, no agarra el menos 3. Entonces sería menos 3 por 3 por 3 por 3. El resultado es igual a 81, pero el signo permanece en negativo, porque el exponente no agarra el signo, solo agarra al número, a diferencia del ejemplo anterior. Y este sería el resultado. Ahora, vamos a hablar sobre los exponentes ceros y negativos. Y dice así: si un número diferente a 0 es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces tenemos que cualquier número elevado a la 0 es 1 y un número elevado a un número negativo es igual a poner 1 entre ese número y su exponente. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Tenemos 4 séptimos elevado a la 0, es decir, un número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Y el resultado de esto es 1. Tenemos x elevado a la menos 1, es decir, x puede ser cualquier número, es igual a ¿qué? A 1 entre ese número, que en este caso sería x, y su exponente, que es 1. Como es 1, pues no es necesario ponerse. Y por último tenemos con un número, menos 2 elevado a la menos 3, que sería 1 entre menos 2 elevado a su exponente.
que es 3. Y este sería el resultado en este caso. Esto ya lo puedes tú desarrollar, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces sería menos 1 octavo. Y este sería el resultado de este ejercicio. Si podemos ver, solamente estamos aplicando estas reglas en los números con exponentes. Y tenemos las siguientes reglas para trabajar con los exponentes. Las siguientes leyes. Tenemos ley 1. Cuando tengamos una multiplicación con la misma base, es decir, A y A, cuando se multiplican, se suman los exponentes. Tenemos este ejemplo. 3 al cuadrado por 3 a la 5 es igual a 3 elevado a la suma de los exponentes. 5 más 2 es igual a 7. Para multiplicar dos potencias del mismo número, sume los exponentes, que es lo que acabo de explicar. Tenemos, para dividir dos potencias del mismo número, reste los exponentes. Es decir, tenemos un número elevado a la m o el mismo número elevado a la n, es decir, exponentes diferentes, es igual a ese número con la resta de los exponentes. Para que quede más claro, ponemos este ejemplo, que es 3 elevado a la 5 entre 3 al cuadrado es igual a 5 menos 2 y es 3, entonces es 3 elevado a la 3. Cuando tengamos una potencia de una potencia, es decir, para elevar una potencia a una nueva potencia, multiplique los exponentes. Es decir, tenemos aquí este ejemplo, 3 al cuadrado elevado a la quinta potencia, es decir, la multiplicación de 5 por 2, 10. Tenemos 3 elevado a la 10. Tenemos, para elevar un producto a una potencia, eleva cada uno de los factores a la potencia. Es decir, tenemos la multiplicación 3 por 4 elevado al cuadrado. Es igual a elevar al cuadrado 3 por elevar al cuadrado el 4. Y por último tenemos, para elevar un cociente a una potencia, eleva el numerador y el denominador a la potencia. Es decir, tenemos 3 cuartos al cuadrado es igual a 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Bueno, para poner en práctica estas leyes, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos x a la cuarta por x a la séptima. Entonces, aplicando las leyes, sería el ejemplo 1. Se suman los exponentes. Entonces sería x 7 más 4 es igual a x a la 11. Y este sería el resultado para este caso. En el ejemplo 2 solamente cambia que es un exponente negativo, uno de ellos. Por lo tanto, tenemos que se aplica la misma ley. Es decir, y por y, solamente queda la y y se suman los exponentes. 4 más menos 7. Es decir, 4 menos 7 es igual a menos 3. Y ya sabemos que teniendo un exponente negativo, ¿qué pasa? Se pasa hacia abajo, se divide entre 1 y se pasa hacia abajo con el exponente en positivo, es decir, 1 entre y3. Y este sería el resultado para este. Ahora tenemos que ir a una división con la misma base, es decir, el mismo número, se restan los exponentes. Entonces tenemos c 9 menos 5 es igual a c 9 menos 5 es igual a 4. Y este sería el resultado para este caso. Aquí abajo tenemos la potencia de una potencia. Es decir, ponemos la b. ¿Y qué pasa con las potencias? Nos vamos a la ley 3.
se multiplican, como en este caso fue 3 al cuadrado a la 5, se multiplica 5 por 2. En este caso tenemos 4 por 5 es igual a 20. Tenemos b a la 20. Y tenemos el ejemplo E, que tenemos una potencia simplemente es igual a separar estos en su potencia, es decir, 3 al cubo por x al cubo. 3 al cubo es igual a multiplicar 3 por 3 por 3, como ya vimos. Es una repetición de ese mismo número. Entonces 3 por 3 por 3 es igual a 27 x al cubo. Y este sería el resultado para esto. Por último, tenemos una fracción elevada a una potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la potencia en cada uno de ellos. Como podemos ver aquí, para elevar un cociente, es decir, una división de una potencia, eleva el numerador y el denominador a la potencia. En este ejemplo tenemos 3 al cuadrado, entonces elevamos 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado. En este caso tenemos a la 5, pero aplica de igual manera. Tenemos x elevado a 5, pues es x a la 5. Y 2 elevado a la 5 solamente es multiplicar 5 veces el 2, como ya lo explicamos anteriormente. Queda x a la 5 y aquí sería multiplicar 5 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32. Y este sería el resultado para este ejercicio o ejemplo. Bueno, esto sería todo por el momento para explicar los temas de los exponentes negativos y positivos. Nos vemos después con otro video. Chau, chau.